Hola queridos amigos y bienvenidos a esta edición de Apologética con Marta. En los pasados episodios estudiamos sobre el origen del mal, su naturaleza, su duración y el propósito del mal en el mundo que vivimos. No existe una persona en la tierra que de alguna manera u otra experimente las consecuencias del mal en su vida. Hoy vamos a continuar con el tema del mal, pero el enfoque será en cómo diferentes cosmovisiones ven la realidad del mal referente a cómo se puede evitar sus consecuencias negativas, la solución y cuál es el estado final del mal. Algunas personas creen que Dios creó el universo, pero que una vez que Él completó la creación, Dios dejó todas las leyes de la naturaleza funcionando para que el universo continuara operando por sí solo. Y Él entonces ya no interviene con la creación. Esta es básicamente la filosofía del deísta, en donde un Dios creador ya no está involucrado personalmente con el universo que Él creó. Para el deísta, el mal es una corrupción del bien y del libre albedrío. Esa corrupción lleva a una depravación espiritual que culmina en una muerte eterna y el ser privado de un cuerpo físico. El deísta considera que el mal podría haberse evitado si los seres limitados, como los seres humanos, hubiesen tomado decisiones moralmente correctas de acuerdo con las leyes de la naturaleza y la razón. Aunque el deísta cree que el mal eventualmente sería eternamente separado del bien, ellos creen en dos soluciones diferentes. Una incluye a Cristo y la otra la razón. Unos teístas consideran que el mal es derrotado mediante una fe personal en Cristo y otros consideran que la solución del mal es mediante el razonamiento humano que ofrece soluciones a los males morales y sociales. Básicamente, unos consideran que el mal es derrotado por fe y otros por obras usando el razonamiento. Mientras que en el deísmo Dios no está involucrado con el universo, en la cosmovisión del finitismo se cree en un Dios que es limitado en poder y por eso el mal existe. Al Dios no tener poder providencial, el mal es reflejado en el ámbito espiritual, social, material y cosmológico. Y si Dios y el ser humano son seres limitados, entonces el mal no puede ser evitado. Tampoco existe un estándar moral claro y absoluto, ya que el Dios del finitismo es un Dios limitado. Y con un Dios limitado, ¿cuál entonces es la solución del mal? Ninguna. No existe una solución garantizada. Pero ellos sí en el finitismo consideran que Dios y el ser humano harían un esfuerzo para superar el mal mientras luchan en dominar el mundo. Fíjate que en el finitismo ellos le adjudican al mal un poder superior al poder de Dios. Para ellos, Dios no posee todo el poder para asegurar la victoria sobre el mal, haciendo del mal algo superior al mismo Dios creador de todas las cosas. Para el ateo, Dios no existe y el mal es simplemente la falta de conocimiento y educación. El mal que el ateo experimenta solo puede ser evitado y derrotado mediante el poder del ser humano. Aunque el ateo no cree en un mal espiritual, todas las consecuencias del mal se manifiestan temporalmente en la economía, en el intelectualismo, en la biología, en la sociedad y en el ámbito científico. Para el ateo, mientras más progreso hay en la educación y el conocimiento, menos mal existe en el mundo. Los efectos del mal se alivian mientras más ciencia y potencial de desarrollo humano ocurre. La solución final que tiene el ateo para el mal es mediante los esfuerzos del ser humano en la educación, la ciencia y la legislación. En la cosmovisión del politeísmo, las personas creen en muchos dioses que son limitados y personales. Entre las religiones que encontramos en el politeísmo están las religiones tradicionales animistas, las religiones tradicionales africanas, las religiones grecas y romanas de la antigüedad, las deidades en el Antiguo Testamento como Baal, el shintoísmo y el mormonismo. Esos dioses
tienen poderes y hacen guerras entre ellos mismos, y el mal se refleja en un caos natural y espiritual. El politeísta cree que parte de la solución es apaciguar a esos dioses. Cuando existen muchos dioses, ¿qué sucede? Los dioses se limitan unos a otros. Por lo tanto, el mal no se puede evitar por la misma razón que los dioses tienen poderes limitados. Y como el mal no se puede evitar, la única solución del ser humano es aplacar a los dioses. Por lo tanto, tanto los dioses como el ser humano son limitados contra el mal, por lo que el mal nunca será erradicado dentro de la filosofía del politeísmo. Uno de los engaños que ha penetrado en las iglesias ha sido la ideología del panteísmo. En el panteísmo, el universo es un espíritu impersonal. Entre las religiones panteístas podemos encontrar el monismo, el hinduismo, el budismo, la nueva era, el avatar, Gaia, que es el ambientalismo radical, y la fuerza como en Star Wars. En el panteísmo, el mal es una ilusión. O sea, el mal realmente no existe y uno tiene que corregir su percepción de la realidad para eliminar el sufrimiento. Esa percepción incorrecta de la realidad resulta en un desbalance y una desarmonía que pueden crear problemas relacionales y en la sociedad. Muchos panteístas creen que el mal se pudo haber evitado si los seres humanos no hubiesen tenido la capacidad para ser ignorantes de su propia identidad. La solución contra el mal que ellos proponen en el panteísmo es que las personas caigan en la realidad de que Dios y el ser humano son uno sin distinción. El estado final del mal radica en que Dios y el mal serán eventualmente vencidos debido a la autoconciencia universal que conduce a la fusión o a la absorción del mal de regreso a Dios. Muchas de las ideas dentro del panteísmo conducen a uno a creer que uno mismo es un tipo de Dios y que al ser más y más iluminado, uno avanza en su entendimiento de su propia deidad. Libros como El Secreto y los libros de Eckhart Tolle y El Curso en Milagros promueven esa filosofía de uno poder tomar control de su vida y su destino al cambiar su manera de pensar. Todas esas enseñanzas son evangelios falsos, porque en ningún momento reconocen a Jesús como Dios, sino como un gurú o como un avatar, y no reconocen el pecado ni la necesidad de recibir la salvación mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Como notamos aquí, entre estas cosmovisiones hay una variedad sobre cómo se le pone final al mal. Unas indican que será imposible erradicar el mal. Otras que el esfuerzo humano es lo único necesario para erradicarlo. Y aún otras indican que la manera de erradicarlo es cambiando la percepción personal que uno tiene sobre la realidad. En las doctrinas del teísmo cristiano encontramos una solución diferente al mal. En el teísmo, el origen del mal es un derivado de la libertad con la cual Dios dotó a los ángeles y a los seres humanos. Seres con libre albedrío son capaces de hacer lo que es contrario al carácter de Dios, resultando en acciones malvadas o que traen consecuencias negativas. Esas malas decisiones llevan a uno a una depravación espiritual que resulta en una muerte eterna y la privación física, ya que no recibirán la resurrección como la tuvo Jesús. Para el cristiano, el mal puede ser evitado si los seres humanos toman decisiones que son moralmente correctas. Y ese estándar de lo correcto radica en el carácter de Dios. Por lo tanto, es necesario conocer a Dios y su carácter para tener un guía sólido y moralmente correcto. El cristiano que ha puesto su fe en Jesús como Dios y Salvador ya ha superado el mal relacionalmente. Su relación con Jesús, quien es Dios, ya lo ha sellado para recibir la vida eterna, aunque le queden días aquí en la tierra viviendo entre tanto mal. Pero ya esa persona que ha recibido a Cristo tiene la salvación asegurada.
Luego, en el segundo regreso de Cristo, va a ser cuando el mal sea derrotado en práctica, ya que será Jesús mismo quien sea el Rey de Reyes y Señor de Señores en todo el planeta Tierra, y su justicia llegará a todos los rincones de la tierra. El mal será por siempre encerrado en cuarentena en el infierno y por siempre será separado de la benevolencia perfecta que habita en el cielo y habitará en la tierra cuando todas las cosas sean hechas nuevas. Dios creó el mejor mundo en el cual lograr sus metas. En este mundo que Él creó, los seres humanos son libres para elegir el bien y son libres para elegir el mal. Hay personas que vienen de un hogar moralmente bueno, en donde se siguen los preceptos de Dios, y los hijos se desvían y eligen el mal. Algunos hijos pródigos regresan a la casa, otros no. Hay personas que vienen de hogares bien disfuncionales, en donde la maldad es bien marcada, pero aún así hay personas que salen de esos ambientes disfuncionales y desean hacer el bien, aunque ellos hayan sido recipientes de mucho mal. En todo tiempo y lugar, aunque una persona no tenga libertad física, sí tiene la libertad interior espiritual, fundamentada en el libre albedrío, en elegir amar a Dios sobre todas las cosas o no. Este mundo incluye a criaturas libres y esto hace que el amor tenga significado. Esto hace que nuestras acciones tengan significado y que nuestra salvación tenga significado. Pero con esa misma libertad existe el potencial para hacer el mal. Dios pudo haber creado un mundo sin la posibilidad de pecado. Y para ser un mundo sin pecado, entonces no existiría el libre albedrío. Hay personas que creen que ese sería un mundo perfecto, sin mal, sin pecado y sin libre albedrío. Pero en realidad, ese no es un mundo bueno ni perfecto, porque lo primero de lo que los seres serían privados sería de la benevolencia del libre albedrío, que es la manera de uno poder experimentar el verdadero amor. Cuando mis niños eran pequeños, ellos querían que les comprara un perrito, pero a los perritos hay que alimentarlos, llevarlos al veterinario, sacarlos afuera varias veces al día para que hagan sus necesidades. Y si uno se va de viaje, hay que dejarlos con alguien que los cuide y les dé la atención que uno les da. Para mí, esa era demasiada responsabilidad con 3 hijos pequeños y todas las actividades diarias que uno tiene con los hijos. Mi solución fue regalarles un perrito robot al que se podía manipular con baterías y con un control remoto. No había que alimentarlos ni llevarlos afuera. Ellos se entretuvieron un tiempo con el perrito robot de juguete y luego le perdieron el interés. Un perrito robot no podía interactuar con los niños de la misma manera que un perrito real puede. El perrito real, como el que ahora tenemos, puede aprender a jugar con ellos, reconoce cuando está jugando con un bebé o con una persona adulta. El perrito expresa gratitud y mucho amor. Y cada vez que el perrito ve a uno, no importa cuán corto haya sido el tiempo que él no haya visto a uno, siempre está contento de ver a uno y muestra mucha afección, meneando la colita rápidamente de lado a lado. El robot, obviamente, a menos que uno lo manipule, no hace nada y mucho menos tiene la capacidad de demostrar amor porque es una máquina y no un ser viviente. Dios, cuando creó a los ángeles y a los seres humanos, Él no se fue por la ruta fácil, como la de crear robots y juguetes que podían funcionar con perfección y nunca fallar. Dios nos creó a su imagen y semejanza, con personalidad y con mente para razonar. Dios nos creó con la libertad de amarlo con todos nuestros corazones y con la libertad también de rechazarlo. Dios nos creó con la habilidad de sentir todo sentimiento, ya sean buenos o malos. Dios nos creó con la habilidad de tomar decisiones significativas que nos afectan y nos hacen responsables de nuestras relaciones hacia Dios y hacia los demás.
Hay personas que dicen que es mejor que Dios no hubiese creado al mundo, a tener un mundo en donde el mal está siempre presente. Pero esto implica que nada es mejor que algo. Sin embargo, uno no puede comparar la nada con algo que existe. Uno sí puede comparar dos cosas que tienen existencia, pero algo que existe y la no existencia no son comparaciones lógicas. En este argumento también dejan afuera la soberanía y la providencia de Dios. Dios tiene control providencial del mundo porque Él sabía que el mal, mediante el libre albedrío, inevitablemente entraría al mundo. Y aún así, Él deseó crearnos libres y mostrarnos su amor. Desde antes de la creación del mundo, Dios sabía lo que sucedería. Por eso, en Juan 3:16 está claramente establecido que Dios creó al mundo, que Dios ama al mundo, que Dios sabía que el mundo caería en perdición y que Dios tenía ya de antemano el plan preparado para salvar al mundo del pecado y la perdición y que Dios ya tenía planificado otorgar la vida eterna a todo aquel que pone su fe en Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Alfred Lord Tennyson dijo una vez que es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado. Dentro de nuestra perspectiva limitada, nuestro concepto de amor es limitado. Pero desde la perspectiva de nuestro Dios, quien nos creó, su amor hacia nosotros es eterno. Eterno significa que siempre ha existido y no tiene principio ni tiene fin. Y nosotros, la creación de Dios, somos el sujeto de recibir ese amor de Dios. Somos amados por Dios con ese amor eterno que no tiene principio ni fin. En Jeremías 31, verso 3 dice, yo te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi misericordia. Cuando otro ser humano nos ama con amor limitado y temporal. Pero el amor de Dios es ilimitado y eterno. Y Dios también conoce todas las cosas. Él conoce todo lo bueno y lo malo que hemos hecho. Y en su amor y misericordia, Él nos perdona del mal y nos recompensa por el bien. Y cuando luchamos con hábitos y vicios, es Dios quien mediante el Espíritu Santo nos ilumina la mente, nos revela el mal que hacemos, nos revela la razón y la fuente del mal y nos da las herramientas mediante el perdón para que podamos ser restaurados espiritualmente y emocionalmente. Dios nos equipa para que podamos comprender cuál es el propósito que Él tiene para nosotros hoy día y en cómo le podemos servir a Él y al prójimo en amor y en justicia, según el amor y la justicia de Dios que es revelada en la Biblia. Fíjate que en el panteísmo la filosofía es basada en uno llegar a la idea de que uno mismo es una deidad, lo cual es en sí un mal y un pecado fácilmente detectado cuando uno se fija en el primer mandamiento. Según expresado en Éxodo 20, Dios nos dice, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Cuando uno no se quiere someter al único Dios creador revelado en la Biblia, pero desea espiritualidad, el mercado de las ideas y falsas religiones y filosofías está repleto de alternativas. Pero ninguna de ellas puede reemplazar la verdad irrefutable y el verdadero evangelio en la Biblia, el cual está sellado con el evento histórico de la resurrección de Jesús. En el panteísmo, uno niega el mal tratándolo como una ilusión,
a la vez que uno se esfuerza en ser un Dios. Y por último, el concepto del ateo referente al origen del mal y su solución es incorrecto. Ellos indican que el origen del mal es la falta de educación y de conocimiento. Pero, ¿cuánta gente brillante, inteligente y altamente educada ha hecho barbaridades, conducido genocidios y hecho crueldades a través de la historia? ¿Cuántos doctores que son personas altamente educadas usan su inteligencia y educación para llevar a cabo abortos y terminar la vida de los niños inocentes? ¿Cuántos ejecutivos brillantes y altamente educados han creado estafas para robar millones y millones a personas mediante esas trampas comerciales? ¿Cuántas personas brillantes en la tecnología se las ingenian para promover la pornografía en línea, promover violencia en juegos de video, promover ideologías de transgénero y otras ideologías que, según el estándar moral bíblico, son pecados? Pero para el ateo, el ser humano es el estándar moral y no Dios. Por eso en el ateísmo, el mal nunca será erradicado, porque el estándar pecaminoso del ser humano es expresado en las decisiones que toma y es expresado en la educación, en la ciencia y en la legislación. Te exhorto a que leas la Biblia, a que conozcas la verdad en la palabra de Dios y que permitas que esa verdad dirija tu caminar el resto de tus días, porque Dios te ama desde el principio de tus días y te amará siempre por toda la eternidad. Te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org y las páginas en Facebook o en YouTube, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo y otros recursos que te ayudarán a ampliar tu fe en Jesús y ampliar tu conocimiento en la apologética cristiana. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.